Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Corría el año 1945 cuando una mujer nacida en el Valle del Elqui rompía todos los esquemas al convertirse en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral, quien vino al mundo un 7 de abril de 1889, fue expulsada de la escuela y nunca obtuvo un título universitario formal, desafiando las expectativas que la sociedad tenía para una mujer de su época. Su obra, impregnada de una espiritualidad que trascendía lo religioso, exploró territorios entonces poco transitados, como los derechos de la infancia, la muerte y una visión que reivindicaba la fuerza de lo femenino. Vamos a descubrir cómo una maestra rural transformó el dolor personal en una poética universal que sigue resonando en nuestros días. Para desentrañar los enigmas de esta figura monumental que nació hace 136 años, nos acompaña Zenaida Suárez, doctora en literatura y académica de la Universidad de los Andes. Hola Zenaida, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar por parte del Museo Histórico Nacional. Vamos a estar hablando de esta mujer tremenda, histórica, grandiosa que es Gabriela Mistral. Desde una perspectiva bien literaria nos vamos a sumergir ahí en su obra. Y bueno, ese es el viaje que queremos hacer contigo hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de poder aportar a la figura, a la obra de Mistral y que este año además se difunda muchísimo su trabajo, porque no es menor que haya sido la primera mujer hispanoamericana y mujer que gana el Premio Nobel de Literatura. Es muy importante eso para la cultura universal. Qué tremenda, ¿no? Yo todos los días me sorprendo de nuevos aspectos que voy conociendo de ella y me voy encantando cada vez más. Pero cuéntanos tú, en otra oportunidad hemos hablado de otras mujeres grandiosas aquí en el programa contigo. Hoy día es el turno de Gabriela Mistral. Hay personas que conectan y no conectan, algunas cuando conectan con ella se quedan fascinadas, otras pasa piola. ¿Cómo fue en tu caso esto de descubrir a Gabriela Mistral? Ay, Dios mío, Rocío, en algún momento cuando hablamos de Violeta Parra, también te conté esta historia, pero es maravillosa, la cuento siempre. Yo soy de Islas Canarias y yo allí hice filología hispánica. Y cuando llegamos al ramo, se dice acá, o a la asignatura de hispanoamericana, claro, empezamos a ver a Sor Juana Inés, ¿verdad? La Araucana, etcétera. Y cuando llegamos a Mistral, el profesor nos puso un listado de autores de poesía, poetas hispanoamericanos, para que nosotros eligiéramos uno, sin saber nada de ellos, para hacer un trabajo de investigación. Y a mí aquel apellido Mistral me encantó, porque donde yo vivo, en Canarias, hace mucho viento y reconocía perfectamente ese nombre Mistral. Y dije, ya voy a trabajar a esta mujer. Y empecé a buscar muchísima bibliografía. Me encontré con Pedro Pablo Segers, Jaime Quesada, que ahora por suerte los conozco, pero en ese momento para mí eran absolutamente desconocidos. Y me fasciné, evidentemente, alguien que se acerca por primera vez a la obra de Mistral, con los sonetos de la muerte. Bueno, fue un trabajo que me tuvo el semestre entero vuelta loca. Abandoné los otros ramos por ese trabajo y de hecho, nota máxima. Y en ese minuto te podrás creer que yo decidí venir a Chile. Entonces empecé a leer más chilenos. Me encontré después de Mistral, obviamente, con Neruda. Neruda en ese momento no me gustó nada. Ahora me fascina, pero en ese momento no entendí nada a Neruda. Me parecía un señor ñoño que hablaba de puro amor. Y luego me encuentro con Huidobro. Yo soy mucho de trabajar vanguardias, de hecho es mi especialidad.
con Huidobro me explotó la cabeza, con Altazor me explotó la cabeza. Y seguí, hasta que llegué a María Luisa Bombal unos meses antes de venirme a Chile. Y dije, ya, yo creo que voy a trabajar con Bombal y ir hilando autoras chilenas, independientemente de que sean mujeres u hombres. Llegué a Chile y nada, me reencanté enseguida con la nueva novela de Juan Luis Martínez y ya no he salido de ahí en 20 años, pero paralelamente siempre he seguido trabajando a Mistral y la mayor parte de las veces que hago charlas, hago sobre Gabriela Mistral, porque hacer una charla sobre Juan Luis Martínez es muy difícil. Pero con Mistral uno fluye, si la ha leído completa, si la ha trabajado, la ha interiorizado, uno fluye con la obra de Gabriela Mistral. Muchos chilenos tenemos el recuerdo de lo que nos enseñan en el colegio, que hay que aprender cuál era su nombre real o el primer nombre que tuvo, porque entiendo que después se lo cambió legalmente, donde nació esas cosas como de sentir orgullo, pero sin meternos de lleno en su obra. Ciertas estrofas, ciertos pedazos, pero como que a mí por lo menos me cuesta seguir el hilo de sus temas, cuáles fueron los grandes temas que ella abordó, si hay un poco una cronología, si hay temas literarios que se mantuvieron por siempre. ¿Cómo podemos abordar esta línea en su literatura? Hoy, qué pregunta tan interesante, precisamente a partir de lo que estás diciendo, ¿verdad? El famoso Piececitos de Niño de Mistral, que no solo se imparte en los colegios constantemente y hasta el día de hoy, sino que no se ha entendido ese poema. Sí, hay unos temas recurrentes en Mistral que siempre estuvieron: el dolor, la muerte y la naturaleza. Esos tres temas siempre estuvieron en Mistral. El encantamiento de ella por el paisaje, el dolor por la muerte. Gabriela Mistral estuvo perseguida por los suicidios. Eso Perseguida. quería saber, tuvo una vida bastante dura, pero como por mucho tiempo había como una especie de velo sobre su vida aquí. Tal vez afuera se sabía más, pero aquí en Chile no sé si no había investigación, si por su estilo de vida más privado, no conocíamos mucho de qué fue lo que pasando. Hoy día, más o menos, quienes no la investigamos a fondo, como hubo otros académicos, sabemos que tuvo algunas pérdidas, pero sin mucho detalle tampoco. Claro, claro, sí. El primero fue Romelio Ureta, ese novio que se dice que tuvo y que la abandonó por otra, y este tipo de cosas, al que dedica, eso sí es cierto, los sonetos de la muerte, que no eran tres. Tres fueron los que ella publicó en Desolación, pero cuando ganó los Juegos Florales con los sonetos de la muerte eran 6. Y los manuscritos están en la Biblioteca Nacional, y bueno, quien ha investigado a Mistral sabe eso perfectamente. Em, y él no se suicida por amor, digamos, como ella en algún momento pone en los sonetos de la muerte, que dice, las manos de otra te arrebataron de mí. Sí, pero él se suicida por deudas. Y Gabriela Mistral queda muy tocada con eso. Y bueno, muy jovencita escribe los sonetos de la muerte. Luego viene el suicidio de Stefan Zweig y su esposa. Stefan Zweig era amigo íntimo de Mistral. Y finalmente el No suicidio, o tenía sea, idea. la muerte de Jin Jin, que además Claro. esa fue dura y lo voy a decir claramente, Jin Jin estaba complicado con la sustancia. Y bueno, después de mucho intentar salir de eso y meterse, ¿verdad? En grupos, estamos hablando de Brasil, Florianópolis, después de meterse, ¿verdad? En los Carter, digamos, él acaba siendo baleado. Y Mistral, se cree que él se suicidó y que Mistral nunca más lo vio. No, no, él quedó convaleciente y a los pies de su cama estuvo cuando él murió. Y a las pocas semanas la avisaron de que había ganado el premio Nobel. Por eso ella, Qué tremendas emociones reunidas ahí. por eso ella estaba tan triste y tan de negro en la entrega del premio Nobel. Por eso era. Además de que ella se creía no merecedora del premio Nobel y cuando lo ganó dijo, pero ¿por qué yo? Tenía que haberlo ganado
Rómulo Gallegos. No era yo. Y hay un libro, por si también lo quieren leer, Por de favor. Alfredo, sí, de Alfredo Gorrochotegui, que está publicado hace muy poco, el año pasado, a mediados de año, lo presenté en la Biblioteca Nacional, que se llama Gabriela Mistral y Rómulo Gallegos, Maestros de América. Y Alfredo es un historiador. Yo le decía muy divertidamente cuando lo presenté que yo me salté todos los datos de fechas. Yo iba a la anécdota, me interesaba la anécdota. Y efectivamente la relación de ellos fue muy importante. Ella paseaba por los parques con Gallegos, su esposa y su hija, que cuando la conoció, la miró y dijo, usted es muy alta, y quedó fascinada con Mistral. Y luego sabiendo detallito, porque era pequeña, 6 años o 7 años, cuenta Alfredo, eh, llegó a preguntarle por su nombre, qué bonito su nombre, y ella le explicó la historia de por qué se llamaba Gabriela Mistral. ¿Y cuál sería esa historia? Creo que por ahí se ha dicho que Mistral, porque era un artista o algo así, ya me olvidé un poco de la historia bien. Podría conseguirla rápido, pero prefiero que tú nos cuentes. Por supuesto que sí, es una historia fascinante. Además, Mistral tiene una dualidad de por qué eligió Mistral. Em, Gabriela, por su fascinación con la obra de Gabriel D'Annunzio. Está fascinada. No se sabe mucho, pero Gabriela Mistral tenía un conocimiento de los mitos griegos y del renacentismo que, bueno, copaba todo. ¿Por qué no se sabe mucho? Porque todo eso está en Lagar 2, que lo quería publicar dentro de Lagar, pero el libro quedaba muy largo y dejó reunidos estos otros textos. Bueno, hay un texto que se llama Electra en la niebla, que es la historia de Electra. Qué Maravilloso, poderoso. maravilloso. Y eso lo reunió Doris Dana como Lagar 2, pero no se tiene en cuenta Lagar 2. Es póstuma, pero igual que se ha tenido tan en cuenta Poema de Chile, que es su obra culmen, Lagar 2 también habla mucho de los conocimientos de Gabriela Mistral y le taparía la boca a más de uno, porque mucha gente habla de Mistral como una ignorante. Gabriela Mistral era autodidacta, eso sí es cierto. No tenía estudios de posgrado, pero desde muy pequeña era una devoradora de libros. Eso a veces vale más que un título. A Por veces no, la mayoría de supuesto. las veces vale más que un título. Los conocimientos de Mistral eran muy profundos. Y Mistral, por dos razones. Es efectivamente Friedrich Mistral, al que adoraba, era narrador, Friedrich Mistral, y para ella los símbolos de Mistral eran increíbles, y por el viento Mistral que ella admiró desde muy pequeña, de Punta Arenas. Y cuando ella va a Punta Arenas, que aguanta muy poquito ahí por el clima, se va con mucha pena, pero feliz de haber conocido el viento Mistral. A propósito que dices Punta Arenas, allá en los confines del mundo, fue para allá a llevar el sistema educativo. No sabía que había aguantado tampoco. Y se va con otra tremenda mujer. Por ahí yo supe con Laura Roddick, que también es súper poderosa y no se ha investigado tanto de ella. Exacto. De hecho, ahora hay un proyecto en el Museo Vicuña que está llevando a cabo una investigación de archivo que está llevando a cabo Macarena Ursúa, que está buscando y catalogando cosas de Laura Roddick que le regaló a Mistral, obras de Laura Roddick que le regaló a Mistral y que vienen a confirmar su gran amistad. Pero es que además Laura Roddick fue muy importante para Mistral porque en el tiempo en que ella va a Punta Arenas, se declaraba budista, Mistral. Y Laura Roddick y luego Palma Guillén la van introduciendo de vuelta al cristianismo. La Biblia era una de las grandes lecturas de Mistral cuando era pequeña.
Y estas dos mujeres la arrastran de nuevo hacia el cristianismo hasta el punto que Palma Guillén es la mujer que la acompaña a Italia cuando a ella después de México la nombran cónsul en Italia. Eh, no sé si sabes esto, ella estuvo un mes de cónsul y luego el fascismo le puso arresto domiciliario. Ah, no sabía que había tenido arresto domiciliario. Las pasó todas, Gabriela Mistral. Las pasó todas. Y cuando va a Italia, entra a la tercera orden franciscana. La tercera orden es de laicos, pero ella entra a esa tercera orden y ya fue franciscana toda su vida y está enterrada con sus hábitos franciscanos. Sí, y Ah, hubo mujeres muy importantes en la vida de Mistral que la ayudaron a moverse, ¿no? Y con respecto a lo que decías, que me parece muy importante y no quiero perder el hilo de la educación, efectivamente Roddick la acompaña por petición de la misma Mistral, porque Roddick entendía muy bien el método pedagógico de Gabriela Mistral. Y esta es una anécdota muy divertida. Fue Aguirre Cerda el que desde los Andes, porque Mistral en el lugar donde más vivió fue en los Andes, y en ese lugar fue donde se cambió el nombre. mm. Ella entró a los Andes siendo Lucila Godoy Alcayaga y salió de los Andes siendo Gabriela Mistral. No, nunca se lo cambió Ah, oficialmente. a propósito. Ya todos la conocieron por Gabriela Mistral a lo largo del mundo. Y precisamente por eso del nombre, esto es muy divertido. Resulta que Aguirre Cerda habla con ahora creo que se llama Superintendencia de Educación, ¿no? En Punta Arenas, para que esta mujer le vaya a crear colegios y a implantar su método, que también te quiero hablar de eso. Entonces, claro, él llama y dice, miren, les voy a mandar a Lucila Godoy Alcayaga para que sea ella la creadora de los liceos de niñas. Y cuando Lucila Godoy Alcayaga llega a firmar el contrato, le dice al señor, hola, buenas, soy Gabriela Mistral, vengo a firmar mi contrato. Y el señor la mira así y le dice, ay, se va a tener que volver a Santiago porque el contrato no es para usted, a la persona que decidimos contratar era a Lucila Godoy Alcayaga. Y ella no tenía cómo demostrar que era Gabriela Mistral. Entonces dijo, mire, mire mi carnet, yo soy Lucila Godoy Alcayaga, pero me hago llamar Gabriela Mistral. Y bueno, ahí, claro, se quedó en Punta Arenas, pero no aguantó el clima. Y de ahí se fue a Temuco, y de Temuco la mandaron a México. O sea, la pidieron desde México Claro. José Vasconcelos. Que se dice que que su último lugar donde creó liceos en Chile fue Punta Arenas. No, fue Temuco. Fue Temuco. Y con respecto a su método pedagógico, Eso te iba a preguntar, ¿qué tan bueno o distinto era para que se la llevaran hasta México? increíble, ella en Ternura, que es el libro que yo creo que ha cortado, digamos, la profundidad, o sea, para la crítica, ha cortado la profundidad que tenía Gabriela Mistral, muestra su método pedagógico. El método pedagógico de Gabriela Mistral tiene su raíz en el Ismaelillo de Martí, de José Martí. José Martí partía de la base de que los niños empiezan a educarse desde la cuna. Es el ritmo de la mamá, las canciones que le cantan, el ambiente donde crece, el tipo de familia, el paisaje que ve, lo primero que empieza a generar su idiosincrasia, y a partir de ahí va creciendo, llega a la etapa escolar, entra en la etapa de las rondas, entra en la etapa de las canciones ya más rimadas, sigue creciendo y hasta llegar a los 7 años, los niños se forman, digamos que fuera del aula. El método de Mistral era sacar a los niños del aula. No recitaban dentro del salón como una cantinela, sino que ella les enseñaba canciones
que en realidad eran poemas que ellos ponían en práctica con juegos. Entonces, para Mistral eso es importantísimo. Y de hecho, Piececitos de Niño está ahí. Piececitos de Niño habla de las injusticias sociales y está hablando de niños muertos y de la poca atención que recibieron siempre. No tenían nada y pasaban por su lado y les daba igual los que tenían recursos. Y ahí, en Ternura, dentro de las canciones de cuna, está el Arrorró el Quino. El Arrorró el Quino describe el método pedagógico de Mistral en un arrorró. Es precioso. Y en una parte donde está la madre, porque la madre está describiendo, ¿verdad?, cómo hoy dio a luz y todos los del pueblo venían a ver al bebé, que en realidad era para después poder tener comidillas, para hablar que si era bonito, que si era feo. Les traían, como era costumbre antes, ¿verdad?, comida, cosas para preparar, cositas para el bebé. Y era una bebé, era una niña. Y al llegar a, no sé, penúltima estrofa, creo, del Arrorró, ella, la mamá, meciéndola en brazos, dice: 7 años me la tengo todavía de encañar. Y ya había hablado, ¿verdad?, de la cantinela, las canciones de cuna en ese Arrorró, y ahí da muestra fiel de lo que ella había dicho en su método pedagógico. Si te fijas, Ternura salió estando en México, donde ella ya tenía muy claro su método pedagógico y ya lo había aplicado en los liceos de niñas que había creado en Chile. Entonces, esto a mí me encanta porque el método pedagógico de Mistral, fíjate las coincidencias, está muy relacionado con el método Montessori. Eso me hacía pensar todo el tiempo. Yo que soy súper fan del método Montessori, pensaba en eso. Bueno, mi hijo estudia en colegio Montessori desde el jardín, o sea, para mí el método Montessori, precisamente, no sé si porque se parece al de Mistral, o lo descubrí después y me reencanté con él todavía más, pero efectivamente el método Montessori parte también de esa base, del contacto con la naturaleza, de dar libertad a los niños para que exploren aquello que más les gusta. Es el método Montessori y el de Mistral también el que dice: oiga, si a su hijo le va mal en matemáticas y bien en arte, usted lo que tiene que potenciar es el arte en su hijo. Así es. Así lo dice. O sea, todo positivo. Jamás se le dice al niño que no. Jamás se le dice al niño que lo hizo mal. Entonces, el método mistraliano es así. Yo creo que hablando del método Montessori, que se conoce un poco más, se entiende el método pedagógico de Mistral. Y en Ternura está totalmente establecido, desde canciones de cuna hasta cuentos, que es cuando ya el niño es capaz de entender ciertas metáforas o enseñanzas. Y ella, de hecho, tiene convertidos a poemas La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja, que aparecen al final de Ternura. Maravilloso. Bueno, es todo este proceso hasta que cumple los 7 años, como tú decías, hasta que pasan estos 7 años. Ya entra como en esta primera etapa de madurez un niño. Se acaban ciertos pensamientos o cierta visión más fantasiosa, en fin. Exacto. Y ya tiene un poquito de carácter formado para entrar ya y encerrarse en el aula y que le den tareas de matemáticas y de historia, pero ya tiene una opinión incluso formada de sí mismo. Ahí se empieza a poner un poquito fome en la vida. Absolutamente, creo que ya nunca para. Bueno, no hay que olvidar la niñez, la infancia. Zenaida, continuemos en esta línea de su literatura. Nos decías, bueno, la naturaleza, la muerte son parte constante de lo que ella escribe. Nos mencionabas ahí a varios episodios dolorosos con la muerte, los suicidios que la rodeaban. Y vamos a la naturaleza, porque también la tenemos muy asociada al Valle del Elqui, a las estrellas, pero vivió tan poco ahí al fin y al cabo. Vivió mucho fuera. Vivió muy poco, pero precisamente vivió su infancia y su adolescencia, por lo que toda su madurez estuvo marcada por la naturaleza.
siempre muy cercana a la naturaleza. Hay datos, están en el libro que sacó el año pasado Elizabeth Oran, que corroboran o demuestran, ¿no?, que Gabriela Mistral no venía de una familia de tan bajos recursos. Lo que la llevó a ella, a su mamá y a su hermana a eso fue el hecho de que, bueno, su mamá se quedó sola en 2 ocasiones con 2 niñas, pero ella, bueno, lo tenemos a la vista y no nos damos cuenta. El Museo de Vicuña es un gran terreno, es un gran terreno. Ahí se crió Mistral, jugando en jardines, ¿verdad? Y claro, el Valle del Elqui a todos nos marca, tiene una magia especial. Y ese contacto con la naturaleza siguió siempre. Fíjate que te dije que el viento Mistral, junto con Félix Mistral, son los que la impulsan a ponerse este apellido, ¿verdad? Y en todas partes ella sintió la profunda relación con la naturaleza. Donde más se puede ver eso, y de hecho era su idea, es en Poema de Chile. Ella deja todos esos textos escritos que son un poema épico contemporáneo sobre Chile. Si te fijas, en Poema de Chile, ella no pasa por ninguna ciudad. No pasa por Concepción, no pasa por Santiago, no pasa por Valparaíso, por ninguna. Ella va siempre por los pueblitos aledaños y va buscando, mira, se va con un niño y con un huemul, y en algunas partes de Poema de Chile se entiende que el niño y el huemul son lo mismo, ¿verdad? Ella ya había escrito hacía años Menos cóndor y más huemul, y habla de ese carácter infantil, dulce del huemul. Pero bueno, en algunas partes es así, pero ya cuando deja al niño le dice, el huemul te va a seguir acompañando. Entonces hay una dualidad ahí que es entendible porque Mistral empieza a escribir Poemas de Chile desde muy joven, con esa idea. Y ya mayor decide que tiene que publicarse cuando ella fallezca, porque es la lógica del libro, que es una mujer que había muerto y que le pide a Dios que la deje bajar un ratito a la tierra para recorrer su tierra natal, enseñando lo mismo, el método pedagógico, enseñando en ese recorrido a un niño todas las bondades naturales de Chile. De hecho, estaba tan bien pensado que hay claves también. En el discurso que ella da en Valparaíso, cuando vino a recibir el premio nacional, ese vergonzoso premio nacional de Mistral, ella llega a Valparaíso en barco y ahí están, bueno, todas las grandes autoridades, muchos intelectuales. En ese viaje de Mistral estuvo Armando Uribe, que dio muchísimos datos posteriormente de ese viaje cuando a ella la hicieron honoris causa en la Universidad de Chile. Llegando al puerto, dio un discurso maravilloso que está en la Biblioteca Nacional, también en el archivo, donde en un momento dice: quiero pedir a mis jefes, ella hablaba así de los mandatarios, quiero pedir a mis jefes que me permitan quedarme acá en Valparaíso, en un lugar cercano, para yo poder alcanzar a mi Valle del Elqui y a mi Punta Arenas amada, porque estoy escribiendo un texto y haciendo investigaciones para un texto donde quiero recorrer toda la fauna y la flora chilena. Y ese era Poema de Chile. Y lo único que ella dejó instruido a Doris Dana sobre Poema de Chile fue el primer y el último texto del libro. Y le dijo: publica el resto como tú quieras. Doris Dana lo hizo muy bien. Agarró del norte al sur. Hizo todo el recorrido, que además hila perfectamente la conversación de la fantasma con el niño, y se ve la evolución de ese niño conociendo la naturaleza. El texto inicial debía ser hallazgo y el texto final despedida. Y ambos son los textos donde la fantasma le pide a Dios bajar a la tierra y donde, ya en despedida, que es muy triste, ella deja al niño durmiendo, ya la noche antes le avisa de que se tiene que ir porque ya la llama el que es su dueño, así dice ella.
Y el niño muy triste, ya me llevaste por todos lados, me hiciste encariñarme contigo y ahora me abandonas. Te dejo en manos del huemul y ahora ya tú puedes recorrer todo el camino solo. Y ahí es donde ella asciende de nuevo al cielo en ese poema que se llama Despedida. Y en todo el poema va explicando la importancia de la naturaleza. Por ejemplo, hace desprecia, como ya se venía haciendo desde hacía un poco de tiempo, la rosa de los poetas. Y dice, son más interesantes la manzanilla, la hierbabuena, pero solo nos acordamos de ella cuando nos enfermamos. Y son preciosas, adornan los bordes del camino, y las pisamos y no les hacemos caso. Hay poemas maravillosos en Poema de Chile que ayudan a personas que no conocen Chile a conocer el Chile profundo. Es Qué increíble. hermoso. Sí. Yo lo tengo aquí, Poema de Chile. Voy a releerlo en esta clave que nos has compartido hoy. Exacto. Te va a resultar maravilloso. ¿Qué edición tienes de Poema de Chile? Es negro, no lo sé. Es de hace algunos años. Es negro y aparece como una manzana, me parece, en la tapa. Perfecto, vale, porque hay uno que rompe el esquema y a mí no me gusta tanto porque se pierde el diálogo, pero ese no es. A veces, igual que cuando nos enfrentamos a cualquier obra de arte, yo por supuesto los libros o ese estilo de narrativa, igual que un cuadro, uno se enfrenta y tiene ciertas sentires, por así decir, pero cuando uno tiene estas claves como las que nos acabas de compartir, es mucho más rico. Hay un entendimiento mucho mejor de lo que uno está viendo y leyendo. Y puede sentir más en lo profundo. Bueno, no sé si cuando viene a Valparaíso a recibir el Premio Nacional ella ya estaba enferma. Sí. Ya sabía, entonces vino como a despedirse. ¿Ese fue su último viaje a Chile? Ese fue su último viaje a Chile y además es muy paradigmático. Es el único viaje que hace después de su ida a México. O sea, estuvo un montón de tiempo sin venir para acá. Y ella no quería venir a Chile, pero no porque odiara a Chile, todo lo contrario, sino que sentía el ostracismo de Chile hacia su figura. Y sabes que ayer estaba viendo en las redes, Pablo Maquena, nuestro famoso Pablo Maquena, puso el decálogo del maestro diciendo, wow, qué maravilla, esto debería estar en todos los colegios colgados, dijo algo muy divertido, mejor que las fotos de los presidentes de turno, y todos los maestros deberían conocer este decálogo, y alguien, o sea, a opinar todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y no a todo el mundo le tiene por qué gustar la obra de Mistral, es comprensible, por supuesto, pero la trataba de ignorante, de poeta de segundas, y no, como te dije antes, su conocimiento era muy profundo y ese tipo de cosas fueron las que hicieron que Mistral ya no quisiera volver a Chile. Por mucho que lo amara, ella murió con mucha pena de no volver a Chile. Si te fijas, estamos hablando del 54 y ella falleció en el 56. No le quedaba nada. Qué triste. Bueno, el mismo hecho que le entregaran tantos años después el Premio Nacional de Literatura después del Nobel. Sí. De hecho, no sé si sabes la anécdota. El Premio Nacional se entregaba en años impares. Entonces, ella gana el Premio Nobel y en el 51 la llaman para entregarle el Premio Nacional. Y esto sí que no lo sé, pero hago esa lectura, ¿verdad? Ella no tenía muchas ganas de volver. Y no pudo venir en el 51, vino en el 52, y a partir de ahí el Premio Nacional se da en año par. Cambió el sistema, para variar. Eso te iba a decir, para variar, Gabriela Mistral hizo de las suyas. Zenaida, no nos queda mucho tiempo. Quería preguntarte ya por sus obras, por el trabajo que hace el último tiempo con Doris Dana, que mucho se le asocia a su última pareja y no tanto al gran trabajo que hicieron juntas, porque encuentro eso, ¿no? Eran un match perfecto trabajando, sobre todo en esos años que ya, bueno, ella empieza a enfermar.
¿Cómo se da eso? Yo no sé además quién tiene los derechos de Gabriela Mistral. Bueno, todavía creo que después de 70 años no, ya quedan libres. ¿Cómo fue ese trabajo literario con Doris Dana o esos últimos años de Gabriela? Doris Dana fue clave para que Gabriela Mistral pudiese continuar escribiendo. Em, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿ustedes estudian literatura o periodismo? Porque si estudiaran periodismo, se entendería perfecto que antepusieran la vida de Mistral a la obra, porque hay que generar noticias. Pero ustedes estudian literatura. Me dejan, por favor, la vida de Mistral afuera. ¿Y saben por qué? Porque casi no habló en sus textos de su vida. Existe una corriente muy válida y que a mí me fascina, que es autobiográfica de los autores. Mistral no hizo eso en casi ningún momento. Lo hizo en momentos clave, los sonetos de la muerte, poemas dedicados a la madre, poemas a Yin Yin, pero sin dar tanto, bueno, a Stefan Zweig, a Laura Roddick, pero eran los epígrafes y no tenían nada que ver con su vida, ¿no? Entonces, si ella no lo metió ahí, ¿qué derecho tenemos nosotros a especular? Porque en realidad estamos especulando, ¿verdad?, sobre su relación. Las cartas a Magallanes Moure, del que ella estaba enamoradísima, pero él estaba casado, son de una fuerza estremecedora. Las cartas a Doris, lo máximo que llegan a decir es, ¡ay! ¿Qué haría yo sin ti? Que están tan desordenados mis libros. Y en esa grabación que le han dado tanto bombo, donde se escucha a Mistral desde lejos, en su silla con tabla, porque así escribía ella, hablando con Doris y Doris en la cocina, y le dice, ¿tú me quieres? Y Doris le dice, pero qué ridícula eres, claro que te quiero. Oye, no sé yo le digo a muchas amigas, te amo, te quiero. Entonces, especular desde esos pequeños detalles me parece exagerado. Y si lo era o no lo era, lo que estamos hablando, que es evidente, era su vida, y sabes que tenía todo el derecho. Pero a mí, como crítica literaria, me interesa la obra. Y si en la obra no aparecen esos elementos, no los puedo leer. No puedo centrarme en ellos. Entonces, claro, hay que meterse en la obra de Mistral. Es amplia, incluso no habiendo querido publicar nunca, es amplia y es maravillosa. Y además, todo el recorrido de la obra de Mistral es de un crecimiento importantísimo. Efectivamente, su relación con los más desfavorecidos siempre aparece. Tala, por ejemplo, lo dedica a los niños vascos que fueron talados de su cultura y transportados a lugares donde no entendían la lengua. Ahí también está la pedagogía de Mistral. O sea, ¿qué hicieron? Destrozaron una infancia que ya estaba creada en un ámbito, en una lengua. Entonces, ella y su lucha eran importantísimas y eso sí está reflejado en su obra. Su vida personal casi no está y lo que está son detalles importantísimos que no tienen nada que ver con la vida privada íntima. Eso es a lo que vamos. Totalmente, ¿ah? Porque sí, sobre todo en este año, como partíamos diciendo que se cumplen estos 80 años desde que ella recibiera el premio Nobel, siento que se pasa a utilizar su figura se acomoda, ¿no?, a los diferentes discursos, a quien le sirva la plantea de una manera, otros grupos, otros movimientos de otra, y como tú dices, al menos por ella escrito, no hay esos detalles. No hay. Un último detallito, yo sé que no nos queda tiempo, pero dos detalles que hablan de eso. Hace 3 años atrás se organizó un festival poético bien conocido en Chile y la portada que le dieron para anunciarlo era el busto de Gabriela, o sea, la cara de Gabriela Mistral y detrás la bandera de colores. Y yo entré en cólera y llamé al director del festival y le dije, ¿sabes qué? No corresponde.
no corresponde. Ella cuando se manifestó sobre la mujer, se manifestó sobre sus derechos y nunca habló de sus derechos sexuales. Derechos a la educación, derechos al voto, etc. Y la otra anécdota es, me van a perdonar porque esto lo va a escuchar mucha gente, pero lo tengo que decir, ayer me indignó saber que el Ministerio de la Mujer va a hacer una ronda de charlas exclusivamente centrándose, ¿verdad?, en su hipotético lesbianismo. O sea, hay tantas cosas por las que homenajear a Mistral desde la visión de la mujer y se centran en cosas que no se pueden corroborar. O sea, no, me parece que no corresponde. Es una tremenda mujer histórica, como tú dices, hay mucho que todavía difundir de ella y sobre todo meternos en su obra, más allá de estos detalles personales. Zenaida, muchísimas gracias por esta conversación. Felices de tenerte aquí en el programa y de meternos ahí entre líneas de Gabriela Mistral. Muchísimas gracias a ti. De verdad, me he divertido mucho. Abriste mucho el tema, entonces he podido decir 1000 cosas y muy, muy, muy feliz de acompañar a la hora del museo, siempre. Así que, bueno, cuenten conmigo cada vez que quieran hablar de un tema que yo conozca y muy feliz. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.